Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra Escuela de Líderes Católicos de Azcapotzalco en este año 2022, nuestro primer módulo de este año, el tercero de nuestra escuela. Queremos dar gracias a Dios por el don precioso que nos da de esta Escuela de Líderes en nuestra diócesis. La Pastoral Juvenil de la Diócesis de Azcapotzalco busca que cada uno de ustedes, jóvenes, tenga un encuentro personal con Jesucristo vivo, que le lleve a un camino de conversión personal, de comunión con la Iglesia en esta sinodalidad que nos está pidiendo el Santo Padre, y también de servicio, de solidaridad. Ustedes mismos han solicitado esta formación ya que quieren ser protagonistas de una nueva sociedad, de una nueva cultura, iluminada por la palabra de Dios que nos guía, por la presencia del Espíritu Santo que actúa en nosotros y nos hace discípulos misioneros en nuestro mundo de hoy. Acompañados por la presencia de nuestra amantísima Madre Santa María de Guadalupe, queremos ser aquellos jóvenes que transformen la sociedad y la cultura. Esta es la gracia que hemos venido viendo también en la reunión de la diócesis de Azcapotzalco, que nos va llevando, acompañada y guiada por nuestro obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca, nos va guiando a realizar el plan pastoral de nuestra diócesis. Creo que la pastoral juvenil va muy en sintonía con todos estos trabajos que se han hecho desde el Papa, que nos invita a esta unidad, sinodalidad, eclesialidad de nuestro obispo, que nos ha invitado a participar en la creación, en la realización de este plan pastoral para nuestra diócesis, y estoy muy contento realmente de que ustedes jóvenes lo van realizando y que la Escuela de Líderes Católicos nos va ayudando para poder realizar este fin. Quisiera que ya desde ahora, como lo comentaba al inicio con el grupo asesor, con los coordinadores, ustedes vean una ruta especial desde ahorita, desde el 2022 hasta el año 2031, en que vamos a celebrar los 500 años de la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestra tierra. Es por eso que ahora, providencialmente, se nos da la gracia de que nos acompaña Monseñor Eduardo Chávez, que él nos va a hablar, ¿sí?, de la generación guadalupana, de nuestra amantísima Madre. Quiero que en esta escuela el sello en la mente, en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes sea esa presencia de María. Vamos a ir construyendo la casita de nuestra amantísima Madre en nosotros y en nuestra diócesis, en la pastoral juvenil. También el año de la redención, en el 2033 celebramos 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor, de nuestra redención. Esa es la ruta que nos trazamos. A corto plazo, en este año 2022, cada uno de ustedes realizará un proyecto muy hermoso. Ya han marcado sus dimensiones. El año pasado fueron decantándose la dimensión de los medios digitales, la espiritualidad, la cultura, la ecología, los adolescentes, ¿no?, con su alegría, los asesores, y también la economía social de Francisco, que hace una presencia muy fuerte con nosotros, ¿no? Entonces, chicos, ustedes han ido marcando estos proyectos con los cuales quieren, pues, revitalizar nuestra iglesia y transformar la sociedad y la cultura como nos pide Tonia, y es por eso que me alegra mucho que todos ustedes estén aquí. Realmente es una gracia enorme. Quiero invitarles a que permanezcan en nuestra Escuela de Líderes estas 8 sesiones y continúen durante todo el año en su proyecto. Pero este proyecto, recuerden que este año debe de concretizarse y debemos de tener a mediano y a largo plazo un sueño, una visión de cómo queremos realmente actuar y servir en la iglesia, especialmente a nuestros hermanos más necesitados, a los pobres y en nuestro caso a los jóvenes. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Monseñor Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Creo que va a marcar este inicio de nuestra escuela, y sobre todo también la presencia de nuestro obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca, que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado cercano con nosotros. Ha sido un padre que nos acompaña y que sube con nosotros a la sierra y que va a todas partes donde ustedes jóvenes lo llaman, con ese entusiasmo, con ese fuego y con esa alegría, y sobre todo que nos va guiando como buen pastor, iluminándonos
con esa sabiduría que Dios le ha dado en la gracia de la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias, Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Es una gracia enorme para nuestra diócesis y sobre todo para nosotros los jóvenes, que le recibimos con todo el corazón, con toda la alegría y con los brazos abiertos. Monseñor, sus micrófonos, adelante. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Padre Victoriano, mejor conocido como Cheche. Gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo en este servicio de coordinar la pastoral juvenil de nuestra diócesis. Gracias a todos los que hoy participan, los que participarán también en las demás sesiones de esta nueva etapa de la Escuela de Líderes Católicos de nuestra diócesis de Azcapotzalco. Saludo especial a Monseñor Eduardo Chávez y gratitud por aceptar participar en este proyecto, donde queremos precisamente que lo más importante sea la formación en la fe. Y por eso yo quisiera que para la oración tomáramos un texto de la carta del apóstol Santiago, y también porque estamos en víspera de celebrar a San Felipe de Jesús, un testigo de la fe, que además de que fue el primer mártir mexicano, primer mártir nacido en estas tierras, era un joven de 25 años cuando entregó su vida por dar testimonio de esa fe. Y bueno, pues ahorita comentaré brevemente algo porque para aprovechar el tiempo. Escuchemos este texto que siempre es cuestionante, interpelante, del capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a alguien decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana están desnudos y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así pasa también con la fe. Si no va acompañada de obras, está muerta. Alguno podrá replicar, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo te mostraré la fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Pero también los demonios creen y se estremecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Insisto, es un texto, un pasaje de la carta del apóstol Santiago, que siempre es interpelante y que siempre nos pone muchos retos, desafíos, sobre todo por la vivencia de la fe, el testimonio de la fe. Este libro del Nuevo Testamento es, alguien lo ha definido así, como el escrito sapiencial del Nuevo Testamento, muy parecido a los textos sapienciales del Antiguo. Pero los temas de la carta de Santiago son diversos. Trata un tema, trata otro, y pareciera que no tiene un orden. Sin embargo, allí los conductores, y este es uno de ellos, de los principales hilos conductores, la coherencia del creer, la coherencia de la fe. La fe no es algo abstracto o un simple sentimiento. Hay quien dice, yo siento fe y siento bien bonito porque creo, pues qué bueno que sienta bonito, pero no es un simple sentimiento. Ni es tampoco como algunos han querido hacernos creer, que la fe es como un sector muy íntimo de la vida que pertenece al ámbito más privado. Y así lo dicen, lo escuchamos con cierta frecuencia en algunos comunicadores. Eso, bueno, es su fe, pero eso pertenece al ámbito privado. A ver, creo que no nos hemos entendido, ¿no? O ellos no han entendido realmente. La fe es algo más que un sentimiento o algo más que un sector por ahí recóndito en el campo más privado de la vida de los seres humanos. Es el motor de la existencia.
Es la actitud fundamental que nos hace vivir, que nos hace actuar y actuar en consecuencia de lo que creemos. Es ese motor que nos impulsa y a dar ese testimonio. Obviamente hay testimonios que llegan a ser supremos, como el de San Felipe de Jesús. Como decía San Ignacio de Antioquía por allá por el año 110, pues esa es una palma, esa es una corona, la del martirio cruento. Mártir significa testigo, el que da testimonio. En un sentido amplio, todos somos mártires. Y como yo alguna vez comenté, alguien me dijo una vez, yo no tengo vocación de mártir. Le dije, estás totalmente equivocado. Todos tenemos vocación de mártir, todos, absolutamente todos. En el sentido amplio de la palabra, mártir significa mártiros en griego significa testigo, el que da testimonio. Ciertamente hay grados del testimonio, el cruento como el de San Felipe y otros, pues son testimonios supremos, pero todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y precisamente voy a publicar en unos instantes más, ¿no?, cuando termine esto, en redes sociales un artículo sobre la higuera que reverdece, haciendo una analogía con la necesidad de que reverdezca nuestra fe y la santidad entre nosotros. Pero bueno, eso ya más adelante lo verá. Entonces, pues le pedimos a Dios que estas sesiones de ELCA, como todo lo que hacemos, el Padre Cheche hablaba también de nuestro plan de pastoral, pues nos ayuden a formarnos en esta fe, a convencernos en nuestra fe, a que nuestra fe sea una fe creciente, una fe que vaya madurando y lo más importante, como dice el apóstol Santiago, una fe coherente, una fe testimonial. Que lo pedimos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dejo la palabra al Padre Cheche. Muchísimas gracias, Monseñor, por su presencia, su oración y su bendición. Siempre la presencia de nuestro pastor es una gracia enorme. Dios nos la ha concedido y pues con nosotros es una compañía excelente. Gracias por su oración y su bendición. Dejamos los micrófonos a nuestro querido coordinador y él será quien nos lleve de la mano en esta primera reunión. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre Cheche. Muchas gracias, Padre Obispo, por sus palabras. Y también, pues, muchas gracias, ¿no?, por apoyarnos en esta escuela de líderes católicos, que nos sentimos muy cerca de usted. Usted está cerca acompañándonos y también es una de las piezas claves por lo cual esto, pues, está fluyendo, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo, tenemos fe, pero también tenemos que actuar y por eso estamos aquí en esta escuela. Y, pues, me presento, yo soy Julio González. Bienvenidos a todos ustedes y a los que son nuevos, pues qué bueno que están aquí con nosotros. Realmente es un gusto poder compartir con todos ustedes este nuevo periodo, este nuevo episodio de la Escuela de Líderes Católicos de Azcapotzalco. Estamos aquí reunidos y, como comentó el Padre Cheche desde el principio, pues ya está cerca, realmente está cerca, 9 años, a cumplir 500 años las apariciones de nuestra Mamá María, de nuestra Virgen de Guadalupe, que decidió quedarse aquí, vivir en México y está con todos nosotros, acompañándonos inclusive aquí. Y qué mejor forma que empezar este primer semestre del 2022, pues con estas sesiones respectivamente de la generación Guadalupe, que pues tenemos expertos y bueno, ahorita los verán nuestros acompañantes, que también les damos la bienvenida el día de hoy. Recordemos estas reglas básicas para poder estar con nosotros, no gritemos, no empujemos, no sé. Tengan la cámara encendida, por favor, queremos ver sus caras, estén feas o bonitas, como sea, pero queremos verlas, queremos ver que ustedes están atentos, queremos verlos realmente que están poniendo atención, y no solo eso, para que también los conozca, para que los conozca Monseñor, para que los conozca el Padre Cheche. A veces no queremos ver al Padre Cheche, pero ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, así también él tal vez no quiere vernos, pero por favor, prendan las cámaras para que los podamos ver. Va a haber un diálogo con nuestros ponentes del día de hoy. Por favor, hay un buzón de preguntas. Ahí vayan haciendo las preguntas. Hay una persona que es Chio, que ahí está, ahí salúdanos, Chio. Buzón de preguntas, aunque
si quieren decirle, si la ven en la calle, hola, son de preguntas, y ya le dicen. Pero bueno, ahí está para hacer sus preguntas. Y bueno, muy bien. El día de hoy, pues nos complace, iniciamos con una persona que forma parte de la renovación carismática, de la escuela carismática. Los que no la conocen, los invito a que puedan realmente ingresar. Mueve mucho el Espíritu Santo, él va a hablar mucho mejor de esto que yo, pero bueno, se mueve mucho a través del Espíritu Santo la renovación carismática. Él fue coordinador de la Vicaría 1, hoy Diócesis de Azcapotzalco, por parte de la renovación precisamente. Es un músico que también guía a las oraciones y también es intercesor. También tiene una hija de 16 años. Le gusta mucho leer, escribir, ir al cine, hacer deporte, pero no sabe de fútbol porque le va a las Chivas. Entonces, bueno, tenía que tener un defecto de todas formas. Tomó cursos precisamente, y más adelante van a ver con quién o en dónde, cursos del acontecimiento guadalupano en el Instituto Superior Guadalupano, fundado por Monseñor Eduardo Chávez. Y actualmente está en un grupo de oración mensual con el padre Andrés Chaboya en la colonia Pastera Vallejo, en esa misma parroquia. Por lo tanto, demos la bienvenida a Omar. Omar, qué bueno que estás con nosotros y pues tienes la palabra. Un aplauso virtual, por favor, y pues démosle la bienvenida. Muchas gracias, Omar. Hola hermanos, buenas noches. Un gusto poder compartir mi testimonio de conversión a nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen María y sobre todo nuestra Madre de Guadalupe, ya que ella fue la que me llevó hacia su Hijo amado. Y para iniciar, bueno, voy a hacer una pequeña oración a San José, ya que también para ser un buen devoto de nuestra Madre, se tiene que ser un buen devoto de San José, puesto que él es el custodio de ella, es el más santo después de nuestra Madre Santísima. Entonces tomo la oración del año de San José, que es muy hermosa. El Santo Padre hace un año, bueno, proclamó el año a San José diciendo: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, hermanos, me han pedido también compartir mi testimonio de fe. Todo inició por los años 90. A lo mejor muchos de ustedes estaban muy chiquitos. Yo pues, no habían nacido. Yo salgo de la secundaria en el 91 y cuando salí yo reprobé una materia, pues no me dieron mi certificado. Entonces ya no seguí estudiando. En ese tiempo yo tenía una noviecita y estaba muy enamorado y resulta que cuando me termina, pues a lo típico mexicano, pues que me duele mucho. Entonces eso fue un pretexto para, yo tendría que 16 años, 17 años, empecé a tomar. En ese momento que yo no estaba estudiando, yo empecé a juntar en la calle, en la esquina ahí de la cuadra, ahí empecé a juntarme y todo, entonces empecé a tener la influencia para empezar a tomar. En ese momento, pues yo decía, ay, me duele mucho mi novia, bueno, mi ex y todo eso, y era el pretexto. Mis papás no me habían dicho nada, entonces que eran 16 años, 17, empecé a tomar. Y después lo que se empezó a hacer como un juego así de iniciar, se empezó haciendo más seguidito. En esos tiempos, a mí me gusta mucho la música. Yo también me gusta bailar. Yo soy de un barrio aquí de la zona norte, la colonia Ticomán. Y pues ahí también muchos conocerán lo que es la cultura sonidera, de los bailes de la calle. Yo crecí en ese ambiente, y ahí en esos lapsos, bueno, en esos bailes, pues yo aprendí a bailar y todo. Fue una etapa de, ¿qué serán? 15 años, 16, 17. Y en ese lapso yo empezaba a tomar. No estudiaba, no hacía otra cosa, nada más era el cotorreo.
Después conozco otros amigos en ese lapso, porque como me gusta el fútbol, y en el fútbol estos amigos ellos sí estaban estudiando en el CCH, y empiezo a tener una influencia hacia la música rock. Siempre me ha gustado, pero en los 90 fue muy marcada una etapa del rock. En ese tiempo yo escuché un grupo, no sé si ustedes los conozcan, se llama Nirvana. Es un grupo de rock noventero que para mí fue fue el icono de grupo para mí cuando escuché su éxito Es Mi Lightning Spirit. Yo escuché esa canción y en mí retumbó algo que dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero tener el cabello largo. Entonces escucho esa canción y me empiezo a influenciar. Me empecé a dejar el cabello largo, en la etapa noventera, el movimiento grunge, que era un movimiento que no se llevaba con ahora sí que íbamos en contra de lo establecido, de las reglas. A final de cuentas, una etapa más del rock, así de sus etapas setenteras, de los 60, 70, 80, a mí me toca en los 90. Empiezo a dejarme el cabello largo, me gustaron los tatuajes, estoy tatuado. Yo traía 2 arracadas porque en ese tiempo pues usaba mucho arracada grande, que el pantalón roto y pues ahora sí que todo desgreñado, no importaba si no planchabas tu ropa o lo que sea, ¿no? Era ir en contra del sistema. Entonces yo empiezo a meterme mucho en la música. Aprendo a tocar la guitarra en la calle, líricamente, y empiezo a formar igual mi banda de rock. Entonces, en esa etapa de los 90, que sea 92, 93, 94, con mis amigos que estaban estudiando en el CCH, todo eso, empiezo yo a tener información en contra de la iglesia, porque creo que ustedes están de acuerdo que en la preparatoria, en todo el bachillerato, bueno, y más ahora, es muy marcado, no siempre se habla en contra de la iglesia. Y que hoy, conociendo lo que es el comunismo y toda esa ideología, está bien marcada. Y que ahora bueno, ya es muy, muy descarado, pero también en ese tiempo, pues siempre se ha hablado en contra de la iglesia. Y yo empiezo a escuchar. Y en ese tiempo estaba grupos de rock como, bueno, Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, estaban entrando en un apogeo. Y en Ciudad Universitaria se hacían muchos eventos para apoyar movimientos sociales. Yo me empiezo a enfrascar en esas ideas. Entonces me empiezo a ser revolucionario. Yo empiezo a dejar de creer en Dios. Yo dejé de creer en Dios saliendo de la secundaria. Mi familia siempre ha sido apegada a la fe, sobre todo mi abuelo, él ya murió, pero él era el que diario oraba el rosario en la casa, diario, el abuelo era noche y día, estaban en oración, pero yo empiezo a conocer este mundo revolucionario. Empiezo a ver que Karl Marx era la neta, Freud, y en ese momento estaba el movimiento del EZLN aquí en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tal vez unos saben qué era eso, tal vez otros no, pero era un movimiento social en Chiapas que se levantó con el comandante Marcos para, según, defender a los indígenas. Y entonces todos estos movimientos, estos grupos de rock que estaban en ese momento en su apogeo, apoyaban a estos movimientos sociales, porque su idea era izquierda, marxista, siempre ha sido así. Entonces a mí me empieza a empapar, siempre he tenido algo revolucionario, entonces empiezo yo a mezclarme en esos ambientes. Yo tendría 18, 19, 17, yo todavía no estaba en la escuela, pero ya empezaba a tomar y yo me subía a cantar a los camiones para el inicio, bueno, para tomar. Pero yo me iba a los masivos que se hacían en CU se hacían esos conciertos que, pues yo le puedo decir que eran muy buenos porque eran muchas bandas de música así buenísimas. Bueno, uno que nos gusta la música lo aprecias desde ese punto, no había celulares, pues entonces, ¿qué hacíamos? El slam y todas esas cosas, ¿no? Brincar, saltar, pegarse, pero era algo que uno iba disfrutando en ese momento. Y eran conciertos donde te pedían 1 kilo de ayuda, donde dabas una cooperación, pero tenías que llevar despensa. Entonces, todo lo que se juntaba se enviaba a Chiapas, siempre se hacían caravanas
para llevarlo. Cada 2 de octubre, pues, convocaban a las marchas. Yo era uno de esos que iba el 2 de octubre, no se olvida, siempre yendo en contra de lo establecido. Ir en contra de ese momento que era el PRI, lo que más perduraba aquí en la ciudad, no existía así que el jefe de gobierno. Pero entonces, ¿quién estaba en el poder? Era el PRI. Ir en contra del PRI gobierno, de Televisa y de la iglesia. Eran esos tres. Siempre ir en contra de ellos tres. ¿Por qué? Porque empiezas a leer así escritores, periodistas que son de izquierda, pero en ese momento uno los está oyendo y dice, no, ellos tienen razón. A mí me dieron a leer unos libros de un escritor que ya se murió, que se llama el Ríos, no sé si ustedes lo han oído hablar. Ríos en ese momento era como que el profeta de todos los que andábamos en esos. No, es que léete al Ríos, porque el Ríos era una persona que hablaba en contra de la iglesia, como no tienen idea. Y todos sus libros están ahí. Hubo 4 libros que estaban marcados, que era, uno se llama 500 años fregados, pero cristianos. Otro libro de él se llamaba Marx para principiantes. Otro libro era La Biblia, esa linda tontería. Y hubo un libro que era el que de ahí parte mi amor guadalupano, pero en ese momento no lo entendía, que se llamaba El mito guadalupano. Bueno, se llama el libro El mito guadalupano. De esos libros yo los leí menos ese. Era algo que yo no entendí porque yo cuando tuve el libro de El mito guadalupano en mis manos, me dio horror ver la portada. No lo pude abrir, pero los otros sí me los leí. Entonces, ¿qué era? Los otros libros siempre hablaban según lo que siempre dicen, la iglesia corrupta, la iglesia esto, la iglesia todo. Siempre, siempre, siempre. Entonces uno lo va creyendo, uno se lo va comiendo. Porque uno no conoce la parte de la iglesia, no estamos dentro de la iglesia, solo lo que nos hablan afuera. Entonces todos estos libros van siendo como que nuestros guías en ese momento de toda esa juventud que estábamos según siendo revolucionarios o haciendo algo a favor de la sociedad. Tal vez no pintábamos como hoy pintan las feministas, pero sí hacíamos las marchas, sí, bueno, sí correteábamos policías, todo eso lo que podrías tú hacer. Entonces siempre había un pretexto de esa forma, y en mi caso era ir absorbiendo, llegar a la casa y cuestionar a mi mamá. La iglesia es la más corrupta. A ver, ¿por qué la iglesia roba? ¿Por qué la iglesia pide el diezmo? A ver, el Papa es el hombre más rico. O sea, los típicos argumentos que uno siempre se hace, ¿no? La iglesia utilizó lo peor para la conquista, inventó muchas cosas, o sea, todo lo que nos van diciendo en las escuelas. Y en estos autores que en ese momento apoyaban mucho, incluso la revista Proceso, pues era de las que siempre han estado izquierdas. Había una revista que se llamaba El Chamuco, incluso hay un programa, creo, actualmente, El Chamuco. Yo era fan de esa revista del Chamuco, era de puro monero, que son los moneros, aquellos caricaturistas que hablaban en contra del gobierno y de la iglesia. Y siempre tenían en esa revista sus páginas en contra de la iglesia, siempre, y se burlaban, hacían mofa. Entonces yo empiezo a estar en todo ese ambiente, pero lo empecé a combinar con fumar marihuana, meterme coca y caguamear, o sea, estar tomando. ¿Por qué? Porque yo les decía, tenía mi banda de rock y en ese ambiente del rock se corre todo eso. Así bien fácil lo consigues. Entonces hacíamos que una tocada en una casa o en un evento, siempre las caguamas nunca faltan. Y eso es algo que yo puedo decirle, el vicio siempre es ocurrido. ¿Por qué? Pues siempre hay para tomar, aunque uno no trabaje, uno puede estar borracho o puede estar drogado. Entonces, en mí empieza a pasar todo eso. Yo empiezo a excederme en el alcohol, sobre todo, que llegó el momento que poco a poco yo empezaba a perder la conciencia de cuando tomaba. Me iba a los eventos y en la plena tocada yo ya estaba bien borracho y luego no me acordaba de lo que hacía. Entonces, imagínate, lo combinabas con droga, sobre todo marihuana. A mí de niño me dio asma, tendría que 3 años, y yo no podía fumar, pero como fumaba marihuana y no me enfermaba, era algo como que, no sé, no qué pasaba ahí, fumaba mucha marihuana, no me enfermaba ni de la tos,
y caguamas frías, algo que según un asmático no podía tomar ni fumar por lo de los bronquios, todo eso. Entonces, en esa etapa revolucionaria aparentemente mía, yo empiezo a ir poco a poco perdiendo camino en el alcohol. Con mi cabello largo muchas veces nos peleábamos ya en fiestas. ¿Por qué? Porque ya cuando uno estaba tomado se me olvidaban las cosas y empezaba, lo que decíamos era bien aceitoso. O sea, se me empezaba a tener como que lagunas de tanto alcohol y de tanta marihuana. Con los amigos teníamos un cuarto donde nos encerrábamos y poníamos como un anafre así chiquito y ahí echábamos marihuana y teníamos peyotes y lo hacíamos como un té y luego todos fumábamos, cerrábamos todas las ventanas, la puerta y le prendíamos caguamas, era así, y prenderle, no hombre, era una madera, tomar peyote, caguamear y todavía aspirar la marihuana y todo, pues eran unos viajes de esos, híjole, que de veras alucina uno, pero fuertísimo, ¿no? Y luego la influencia del rock, a mí con mis grupos, ¿no? O sea, Nirvana, o que otros dicen, no, así como este cuate. O sea, esa influencia uno la va repitiendo, la va repitiendo. Pero ¿qué pasa? Todo eso me empezó a mí a decaer. Yo, pues, ni escuela, ni trabajo. Y yo llegaba a casa, luego 2 días, 3 días, y mi mamá siendo diabética, yo soy mayor de 2 hermanos, pues yo bien briago, bien pasado. Pues muchas veces le falté al respeto, yo ni me acordaba. Y siempre llegando a cuestionar a las cosas de la iglesia. No, es que la iglesia y la iglesia lo de siempre. Entonces yo empiezo poco a poco a perder ahora sí que el piso, porque me empieza a absorber más el vicio. Llegó un momento en el que yo ya mi fuerza de voluntad ya no la tuve. Yo he escuchado a mucha gente que te dice, si yo quiero dejar de tomar, lo hago, y lo hace, y qué bueno que lo hace. Pero habemos personas que no pudimos hacer eso. La fuerza de voluntad se pierde. Yo creo que por eso existen centros de rehabilitación, porque realmente, aunque uno diga, yo ya no quiero, es tanto el vicio que no tienes fuerza de voluntad y la pierdes. Y por eso mucha gente vas a ver en la calle mal, porque aunque digas yo quiero, no se puede, de veras, es algo muy fuerte. En mi caso pasó eso. Yo por más que decía yo ya no quiero, no podía. Entonces muchos amigos se fueron alejando. ¿Por qué? Porque yo lo único que quería era tomar. Si yo tendría 19 años, 18 años, yo me veía más grande de mi edad por lo mismo, todo demacrado, pero lo único que quieres es el vicio. Y cuando te das también con personas que se están juntando igual, pues siempre vas a estar así que mal. En la colonia yo a veces me juntaba también con las personas que se les llama el escuadrón, o sea, los que decían conocen a esa gente, no sé, dicen, y ahí van los del escuadrón, o sea, los teporochos que andan ahí en un avinato ahí sentados. Yo ahí luego me juntaba también. Imagínate una botella de aguardiente que nos tomábamos era de a 5 pesos y comprabas 10 de tortillas o algo así, y ya con eso la hacías y te ponías borracho barato, o sea, era un vicio muy, muy grande, o sea, después de tomar, que según en esos momentos que X botella, un Don Pedro, un añejo, el tequila no estaba de moda y todo, entonces ibas bajando la calidad hasta llegar así que a las botellas más corrientitas. Entonces, es porque ya el vicio empieza a meterse más y más. En ese momento mi mamá, cuando me ve que yo estoy mal, ella fue la que se acercó al movimiento en mi parroquia de renovación, porque ella estaba desesperada, no sabía qué hacer con su hijo. Entonces ella entra al movimiento y yo pues más me burlaba de ella. Entonces cuando luego ella ponía alabanzas, imagínense, ella con su grabadora y poniendo sus alabanzas, yo llegaba y le ponía Nirvana a todo volumen, ¿no? O sea, yo hasta le decía, yo esas tonterías que, ¿no? Un alabaré, o sea, para mí era algo así como que no manches, o sea, realmente no tenía como que lógica. Entonces, mi mamá entra al grupo y ella empieza a orar. Y en el 96, ese año, 97 iba a ser,
No se me va a olvidar por qué en ese año, bueno, a mí me gustan el grupo Los Caifanes, sacaban, bueno, en ese tiempo su último disco como grupo, y ellos tocaron gratis en la delegación Venustiano Carranza, por eso está marcado. O sea, en ese año, un amigo iba a hacer chambelán quinceañero en Tlaxcala, y yo quería ir, pero yo no tenía dinero, pues yo no trabajaba nada. Entonces, yo le comenté así a mi jefa, le digo, financiame un viaje, ¿no? Y todo eso. Y ya me dice que a dónde, ya le comento. Y me dice, sí lo hago, pero en ese tiempo, en agosto de ese año, hubo un retiro de renovación en mi parroquia. Y me dice, te lo pago, pero si vas al retiro. Yo le dije, no más. O sea, dice, te pago el viaje, pero ve al retiro. Yo dije, no. Perdón, dije otras palabrotas, pero dije, híjole. Entonces no me quedó de otra. Y ahí voy. Fue sábado y domingo, el día no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, solo sé que era en agosto. Yo llegué en domingo al retiro porque el sábado tuve una fiesta y me puse una borrachera buenísima. El retiro era sábado y domingo, yo llego al retiro de renovación como a las 2 de la tarde, pero iba de esas que decimos una cruda que ni yo mismo me soportaba, o sea, yo hablaba y apestaba, o sea, era un olor horrible, o sea, de tanto que había tomado, o sea, ni yo me aguantaba el olor, o sea, diciendo que sí me bañé y todo, pero yo no me la acababa, o sea, yo llevaba un dolor de cabeza, pero yo tenía que ir porque quería el dinero y mi mamá me tenía que ver. Entonces llego al retiro, aquí en la zona norte hay un colegio lasallista, el Cristóbal Colón, y ahí hacían los retiros aquí en mi colonia Ticomán. Cuando llego, veo las bancas en el patio y veo ahí gente, entonces llego, me siento hasta atrás, mi mamá me busca, yo acá le grito ya, le digo, Chepina, ya me vio, ella se llamaba Josefina, mi mamá ya murió, y ya le hago así. Entonces, yo estoy sentado y veo que se paran y empiezan, alabaré, alabaré. Y yo dije, no manches, o sea, entonces cuando en ese momento yo estaba junto al pasillo, va pasando una persona de negro, o sea, en ese momento sé que era un diácono, pero no sabía quién era, ¿no? Y traía, o sea, lo que es el Señor, el Santísimo, pero yo no sabía que era el Santísimo, y así lo traía así en sus manos en procesión. Todos están, alabaré, alabaré, y yo acá, perdón, pero esto es lo que dije, pinches locos, dije, yo me dolía la cabeza, y ellos están, alabaré, alabaré, y llega, ponen el Santísimo en el altar donde estaba ahí, bueno, así que el escenario, yo hasta atrás, y están aplaudiendo, yo no me acababa la cruda, y yo dije, no puede ser, ¿qué hago aquí? Pero todo por el dinerito. Entonces, ya se callan. En ese tiempo estaba un predicador, se llama Martín Rivera, de Renovación, él venía de Tehuacán, con su equipo, Tehuacán, Puebla, y que dice, todos los jóvenes pasen al frente. Yo dije, no, man. Pues yo me escondí atrás de unos así, que va mi mamá por mí. Y yo le dije, no, y dice, órale. Y yo dije, híjole, la fiesta, ya ahí voy. Y yo con el dolor, y ahí me va mi jefe y me pone enfrente del altar, o sea, él estaba enfrente del Santísimo, así. Todos los jóvenes que estábamos, yo volteaba y decía, no, no manches, lo bueno es que no había ni uno de mis amigos, ¿no? Entonces que nos dicen, hínquense y cierren los ojos. Yo me hinqué y dije, bueno, a ver, ahí va. Cerré los ojos y que empiezo a temblar. El predicador dijo, yo voy a orar. Él nunca nos dijo, van a imaginarse a Jesús. O ahorita Jesús va a bajar de una nube, no. Él nada más dijo, voy a orar. Él no sé qué tantas cosas estaba diciendo. Yo estaba enfrente del Santísimo, el altar, yo estaba ahí hincado, pero yo empecé a temblar. Entonces de repente así así en la frente, o sea, yo sentía que alguien acercaba como que una lucesota así, que me la ponían muy fuerte y se alejaba. Y cuando la acercaban yo temblaba más, pero que empecé a sudar, estaba sude y sude, pero yo luego decía, ya me está saliendo la cruda aquí, yo hincado y tiemblo, o sea, yo sentía que me estaba poniendo mal, o sea, yo no lo estaba refiriendo a que estaba yo recibiendo una unción o el Espíritu Santo, ¿no? Pero era así, como que alguien acercaba un poco así a mi frente y se alejaba, yo temblaba más, sudaba y empecé a sentir un calor que bajaba así, pero un calor así fuertísimo. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Intenté abrir los ojos, no los pude abrir.
yo seguía temblando, sudando y el calor era muy fuerte, pero yo lo relacionaba, realmente creo lo que tomé la noche fue mucho porque yo me puse mal así. Y de repente el predicador en unas palabras dijo algo de la familia, yo empecé a llorar. Pero cuando empecé a llorar, yo estaba de repente yo decía, ¿qué maricón estoy siendo? O sea, me están viendo llorar. Y yo decía, no manches, porque yo de todos los jóvenes creía que era el único que lloraba. O sea, yo no estaba pensando que todos lloraban, yo no escuchaba si estaban llorando. O sea, yo recién de mí, o sea, claro, lo dije la verdad con otras palabras, pero yo no quería que me vieran llorar. O sea, decía, no. Y cuando dice el predicador, abran los ojos y vayan y abracen a su familiar que han lastimado, yo los abrí y volteo así y veo que todos estábamos igual. Yo no me podía parar hasta que llegó mi mamá por mí y me levantó y me abrazó. Me puse a llorar con ella, no le dije nada. Pero ya me llevó al asiento porque yo como que me mareé y yo decía, híjole, esta cruda sí estuvo muy fuerte, o sea, me llevó, o sea, me sentó. O sea, yo no lo relacionaba como que había vivido yo una experiencia de Dios. Luego me puse a pensar, no, pues, dice Freud que la psicología y más y que todo esto. O sea, yo le empezaba a buscarle algo más de ciencia o eso, ¿no? De que nos guían, como cuando yo les decía que yo me encerraba a fumar marihuana y todo eso, que alguien te guía un viaje, pues ahí vas. Pero yo después decía, pero el predicador nunca nos dijo, ustedes van a imaginar algo. Porque si él no hubiera dicho eso, pues entonces luego con eso les contesto, ay, pues qué fácil, te están diciendo que imagines, pues lo vas a imaginar. Y entonces, ¿qué le vas a poner el nombre? Que era Dios. O sea, así cualquiera, o sea, no, o sea, que él nada más oró. Entonces, acaba el retiro, yo llego a casa dudando, dije, ¿qué sentí? O sea, realmente ese calor, esa luz que se acercaba, no entendía qué era. Y esa sensación me duró 15 días nada más, porque en esos 15 días yo no salí ni a tomar. Iban por mí mis amigos, pero ya después de los 15 días que van y que me voy otra vez. O sea, me duró nada más 15 días, pero ahí ya estaba una señal. Ahí ya había algo que me había tocado. Después ya me dio mi mamá el dinero, me fui a la fiesta y todo. Regresa. Y nosotros organizábamos conciertos y todo, bueno, así entre nosotros con nuestras bandas de rock y todo. Entonces, otra vez, para conseguir dinero para una fiesta que íbamos a hacer, le digo a mi mamá, y casualmente en ese mismo año, como por octubre, hubo un retiro de jóvenes ahora, y que me dice, vete al retiro de jóvenes y te doy para que organicen la fiesta. Y yo dije, no, man, pues ni modo, de ahí me voy al retiro. Y sí fue en octubre. Bueno, ese día me acuerdo porque fue cuando tocaron los Caifanes. O sea, ese día fue. Primero me fui al concierto de los Caifanes porque fue temprano, ya acabó como a las 2. Me aventé mis caguamas y que me regreso. Y ya llegué al retiro otra vez. Y cuando llego al retiro otra vez, llego exactamente a la hora santa. Dije, no, otra vez. Pues ya yo me senté, pero ahí la diferencia es que había más jóvenes. En el otro era así, había señores y todo. Pues muchos jóvenes que ya estaban llor y yo todo decía, no manches, ¿sabes qué les están haciendo, no? Así llorando y todo. Y yo estaba allá atrás nada más viendo, así como muchos que llegan así nada más, ¿no? Con sus brazos y todo eso. Pero el chiste es que me vieran que yo estaba ahí. Entonces el predicador bajó y vean, se acercó a mí, que me agarra y que me dice, ven. Y yo dije, ¿ahora este qué? No, ya que me jala. Y ahí voy y que me lleva con una prima a la cual yo tenía más de 2 años que no le hablaba. Nos habíamos peleado muy fuerte y ahí estaba. Y yo cuando me vi que me pone con dije, ¿por qué me pone con esta? Y que me dice el predicador, ya es hora que se reconcilien tú y tu prima de tantos años. Y llegó al retiro carismático. Yo me quedé así, dije, ¿quién le dijo a este predicador? Y como mi familia estaba en el grupo de renovación, pues dije, mis tías chismosas, dije, mi jefa, de seguro vinieron a decirle, pues ya que me acercan más queriendo con mi prima, ya nos abrazamos, chillamos, prima, siempre te he querido, y ay, sí, Dios te quiere, y yo sí, pero ya. Entonces acaba esa oración todo, ya me salgo y voy a reclamarle luego a mis tías y a mi mamá. Y todas ellas sorprendidas, pues nadie ha hablado con él, nadie le ha dicho nada, ¿no? O sea, tal vez yo en ese momento tampoco iba a decir,
¿a poco existe esto? O sea, ¿a poco alguien es capaz de saber que tú tienes un problema? O sea, luego, o sea, yo no lo iba a relacionar que era algo del Espíritu Santo, pero dije, aquí hay algo raro. Era la segunda vez que tenía otro contacto en un retiro. Me duró otra vez casi 15 días, pero yo seguí tomando después. Pero ya era igual, era el tomar que yo ya no quería, porque no podía dejarlo. En ese tiempo, después me acuerdo que se estrenó la película del Titanic, no sé si la han visto, la película del Titanic, con Leonardo DiCaprio y eso, que fue un boom en estos días. Y también está marcada con esa película, ¿por qué? Porque ahí fue cuando yo tuve mi encuentro con la Santísima Virgen. Miren, ahí cerca de mi parroquia hay un cine, un Cinemex. Pues yo iba pasando, estaba en ese momento el apogeo de la película. Y cuando pasé, volteo, en la parroquia ahí había una muchacha muy bonita, muy, muy bonita, o sea, hermosa. Y la verdad yo sí me quedé así como menso y dije, o sea, no se me quitó lo menso, pero sí la vi, dije, no manches, sus ojos, su cabello, dije, wow, pero hermosa, o sea, hermosa. Yo cuando empecé a tomar agua fue porque me cortó mi novia y ya de ahí fue el pretexto. Y yo me tiré de ahí al vicio, o sea, yo aparentemente dije, no, pues ya me terminó y ya quería, como el típico mexicano, ¿no? Tomas y oyes a José Alfredo Jiménez y toda la música de borrachos, o sea, así. Y yo me la seguí, ya me gustó. Entonces, cuando veo a esta muchacha, sentí algo bien raro aquí adentro, o sea, me gustó tanto. Bueno, no le hablé porque la vi dentro de ahí del atrio donde está la parroquia. Yo dije, pues yo no soy de aquí, pero dije, bueno, pues yo me seguí. Y ya otra vez con los amigos, es que uno estaba ahí que con las amigas, los amigos y todo, pues querían que llévalas al cine, pues ya saben, uno ahí quedando bien. Volví a pasar y que la vuelvo a ver. Pero las dos veces que la vi primero estaba sola, así en la tarde. Y la vuelvo a ver tan bonita, o sea, realmente tan bonita, que dije, no manches, o sea, para mí era como que dije, ¿esta de dónde salió? Entonces yo tengo mis tíos que siempre han estado sirviendo en la iglesia, les pregunté de que si conocían una muchacha, así, pues nadie la ubicaba, sabía que había un movimiento de jóvenes, porque en ese momento nuestra parroquia era marista, entonces los maristas tenían un grupo de horizontes, y ahí dije, pues a lo mejor, bueno, allí han de estar. Ahora nuestra parroquia ya es diocesana, pero en ese momento era con los maristas. Y pues nadie me supo dar informes. Vuelvo a pasar una vez en la noche y la vi también ahí saliendo. No era muy tarde, eran como las 8, pero sí estaba abierta la parroquia. Pero la vi ahí saliendo y dije, qué bonita es, pero yo no me atreví a hablarle. Entonces la escucho hablar con una persona y cuando oigo su voz todavía yo más menso me quedé, dije, esa voz y todo. O sea, me enamoró tanto que desde ahí a la semana, ¿qué será? Yo soñé con un rosario. O sea, yo soñé, o sea, con un rosario. Pero en ese rosario yo sentía que cada vez que pensaba en esta muchacha, el rosario como que se me venía a la mente. Yo no entendí qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Después ya no vi a la muchacha y pregunté, nadie me supo decir quién era. O sea, yo le podía describir que así, pues sí, blanquita, los ojos azules, cabello así largo, medio güerita así, pero muy bonita, muy bonita. Y yo busqué si alguien la conocía, pues no. Y eso ya iba a ser que diciembre. Yo cuando sueño con el rosario después se vuelve a hacer más seguido, ya entrando al año 98. Empiezo a soñar con un rosario. Siempre veía un rosario así en mis sueños. Yo no entendía, pero me acordaba de ella y sentía una alegría. Yo seguía tomando, ya entrando al año 98, y seguía pensando en ella y sentía una alegría. Yo con mi guitarra, que la agarro y a mí me gusta componer canciones, pues compuse una disque canción para ella. Pero en esa canción dije gracias Dios. O sea, no entendí por qué le escribí gracias Dios,
Ahorita ya ni me acuerdo cómo iba la canción, ¿no? Ya tiene mucho, pero yo me acuerdo que puse gracias a Dios. Yo empiezo a tener una obsesión así por el rosario, o sea, era algo que no entendía. Yo no creía, se supone, en Dios, pero el rosario empecé a tenerlo en la mente y llegó un momento en una desesperación que era diciembre, de diciembre a abril, en ese lapso, que yo le dije un día a mi mamá, entrando a la cocina, o sea, yo estaba desesperado y le dije, mamá, quiero aprender a rezar el rosario. Mi mamá se voltea con la cazuela y que la suelta y dice, ya estás marihuana otra vez. O sea, mi mamá no, pues es que era increíble. O sea, yo llego y le digo, ya quiero aprender a orar el rosario. Fue algo que, no, que empecé a sentir ya muy desesperante. O sea, yo no entendía por qué. Pues, ¿qué hizo mi mamá? Pues me compró un librito chiquito que se llama El Libro de Mis Oraciones. No sé si lo han visto. Así se llama El Libro de Mis Oraciones y en la portada está nuestro Señor, así en la, cuando está sudando sangre. La portada era esa. Entonces me lo regaló y mi mamá todavía como con dudas, ¿no? Pues ahí va que me lo regala. Entonces fue un lapso de entrando enero a abril del 98. Yo agarro el libro y lo empiezo a ver. Y me acordaba de esta muchacha y como que decía, a ver, no, sí tengo que hacer, no entendía la conexión. Entonces empiezo a ver cómo se reza el rosario y lo empecé a hacer en silencio. Yo en mi cuarto, mi hermano dormía conmigo. Entonces yo cerraba y ponía el libro, pero al lado ponía revistas de rock porque me daba pena que alguien se entrara y me viera con el libro. Entonces iba a entrar mi hermano, ¿qué hacía? Metía mi librito de oraciones abajo de la almohada y ya con las revistas, pues yo seguía viendo que nada, mira y así, ¿no? Pero yo empezaba a decir un Padre Nuestro, pero así, o sea, bajaba la voz y era en silencio, o sea, y decía, me daba pena que alguien me escuchara. Pero eso lo empecé a hacer entrando enero, febrero, marzo, abril. Yo seguía tomando, pero no dejé de hacerlo, porque me acordaba de esta muchacha y eso me daba mucha alegría. A pesar de que andaba crudo, agarraba el rosario y lo empecé a hacer. En ese lapso, agarré la Biblia como un libro, no como espiritual de Dios, pero no sé por qué, agarré una Biblia y empezaba a leerla y yo decía, wow, qué interesante, o esta frase es muy buena, esta se la voy a decir a mi mamá, sepulcros blanqueados, todo eso yo decía, no, así, pero o sea, eran frases muy fuertes que decía, oye, esto está interesante. O sea, yo empecé a ver que había muchas cosas que no era lo que yo había leído del Ríos, que él me decía, o sea, que él me decía que era todo contradictorio y que todo eso, y yo cuando lo empiezo a leer, empecé a ver que había unas frases, palabras que empezaban como que a llegarme, a darme cuenta que no era así como me lo habían pintado, pero yo seguía con mi rosario. Entonces yo en ese momento yo quería comprarme una guitarra eléctrica, iba a cumplir 21 años, pero pues yo no trabajaba, y yo tenía el cabello largo. Y entonces la sensación que sentía cada vez que agarraba el rosario y pensaba en esta muchacha, decía, necesito la guitarra, pero tengo que trabajar. Una parte de mí ya estaba luchando en contra del alcohol y de la droga. Entonces, que le digo a un primo que me metiera a trabajar y él no me creía porque me veían cómo era. Pues sí, se la jugó. Yo me corté el cabello. Ya cuando vieron que me corté el cabello, sí me creyeron. Porque yo era de los que cuando uno como hombre que trae cabello largo y se aferra a su cabello, no hay poder humano que se lo corte, en serio. Y por más que te digan, córtatelo, tú no, yo así soy feliz y más, no, hombre, uno se vuelve vanidoso en el cabello y todo. No hay poder en serio que te diga, córtatelo. Yo me lo corté porque necesitaba la guitarra. Entonces ya empezaba yo a sentir algo diferente. Los amigos con los que tomaba en este lapso ya no se acercaban a mí, porque yo a pesar de que tomaba, no, algo sentía, o sea, me decían que me veían raro, o sea, yo me sentía raro, pero ellos me decían, te vemos raro. Entonces como que solitos se fueron apartando. Cuando llega abril, ¿por qué digo abril? Porque en ese mes fue cuando hice mi entrevista a ese trabajo. Me dicen, vas a entrar a trabajar, yo voy un 27 de abril. Me dicen, entras a trabajar el 2 de mayo. Ese día bueno, es mi cumpleaños. Este es mes de la Santísima Virgen María y es día de San Atanasio. Entonces me dicen, vas a entrar a trabajar el 2 de mayo. Y dije, bueno. Entonces cuando yo salgo de la entrevista dije, tengo que hacer algo porque si empiezo a ganar dinero me lo voy a gastar en caguamas. Y dije, no, ¿de qué sirve, no?
Las oficinas están allá por lo que es Sullivan, por ahí hay una de Telmex, por ahí, yo por ahí llegué hacia Reforma para tomar mi camión. Y ahí fue donde yo les comparto, ese día yo perdí la razón. ¿Por qué le digo eso? Cuando me subí al camión, llegué por Reforma, me bajé en la villa, yo por ahora siempre visito a nuestra Madre Santísima, y entré a Basílica. Pero a donde entré, a Basílica, no fue a los pies de nuestra Madre de Guadalupe. ¿Saben a dónde fue? Y fue inconsciente. Entro, cierran la puerta, en el último. Fue cuando reaccioné y dije, ¿qué hago aquí? Eran los juramentos. Allá por donde está la capilla de indios, ahí. Yo dije, ¿ahora qué hago aquí? O sea, yo realmente no era algo que yo tenía así, que yo iba a ir a jurar. O sea, yo antes decía, sí, necesito jurar, pero yo también decía, ¿para qué jura uno, no? Pero ahí voy. Y entonces ya llego y entonces me pasan, todo el padre que estuvo ese día dijo algo muy fuerte. Yo veía que la gente juraba para volver a tomar y el padre decía, es porque debes de tener conciencia y estar, o sea, realmente saber que ya no sabes, no puedes seguir así. O sea, el padre que me tocó esa vez, pues nos dio un sermón buenísimo. Entonces yo dije, esto lo tengo que hacer bien. Yo ya sentía, yo en esos tiempos todavía seguía rezando el rosario. Entonces cuando agarro mi juramento que le pongo 5 años, o sea, cuando yo les dije que juré 5 años, muchos se sorprendían, decían, no manches, no vas a aguantar. O sea, para mí era como decir, pues yo quiero regresar esos años que yo andaba, ahora sí que en el despapalle, ¿no? Entonces cuando agarro ya mi juramento, ya lo bendicen, entonces yo lo saco, yo le di conciencia, dije, no, tengo que rezar más. ¿Por qué? Porque yo decía, yo ya empezaba a sentir algo diferente. Yo agarraba mi Biblia, yo no estaba en la parroquia, no iba en un grupo. Después de ahí, yo me fui a confesar. Yo sabía que tenía que irme a confesar. O sea, ya en mí ya empezaba a ver ese cambio de decir, tienes que agarrar primero la Biblia. Agarré el rosario, agarré la Biblia, luego era irte a confesar. Me fui a confesar. Salí bien ligerito de esa confesión. Después, ya llegó con mi mamá, le enseñó el juramento, pues ella era la más feliz, era la más feliz. Y ya de ahí después me integro al grupo de renovación de mi parroquia, porque pues, como a mí me gusta la música, pues dije, bueno, yo toco la guitarra, canto y todo. Yo quería, bueno, era un apostolado donde yo podía servir al Señor, pero yo de ahí yo ya no dejé de orar mi Santo Rosario. Entonces, ya acabando, ahorita ya resumiendo rápido, fue algo bueno, que fue por medio de nuestra madre, que ya de ahí para adelante, pues mi vida cambió completamente y todo se lo debía a ella. ¿Y por qué fue a ella? ¿Y por qué fue Santa María de Guadalupe? ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí me dio asma a los 3 años, mi mamá, en desesperación de ver que me estaba ahogando, fue y me consagró a la Virgen. Cuando yo iba creciendo, yo siempre miraba a la Virgen de Guadalupe diferente. Incluso mi primer cuadro, mi mamá me lo regaló a los 12 años. Un cuadro de la Virgen de Guadalupe que en una borrachera un día le aventamos cubas y se manchó. Ahí lo tengo todavía, porque la corté y lo puse así en poliéster y sí quedó. Pero ahí tengo mi cuadro. Entonces, cuando yo les dije que leía los libros del Ríos, yo no podía leer el de la Virgen de Guadalupe. En ese momento no entendí por qué. Y yo no podía hablar de ella mal. No sabía por qué. O sea, cómo era increíble que yo hablaba mal de Jesucristo, hablaba mal de la iglesia, pero no podía hablar mal de la Virgen. Siempre algo me detenía y yo por eso no pude leer el libro y hasta la fecha no sé qué dice este libro del mito guadalupano. Pero ya de ahí, nuestra Madre Santísima siempre me trazó, siempre me llevó de la mano hasta la fecha, me llevó hacia su Hijo amado y siempre llevando en la mirada de nuestra Madre de Guadalupe. Ahí fue donde yo entré a esa conversión realmente. O sea, sí fue algo muy duro para mí, donde todas mis ideas ateas se cayeron después, donde todo ese comunismo, donde tuve que ir a quitar mi póster de Che Guevara y mejor puse mi cuadro de Nuestro Señor de la Misericordia, todo. O sea, fue donde yo empecé a tener ese cambio y las malas influencias sí se fueron. O sea, compañeros o personas con las cuales me enviciaba, se fueron poco a poco alejando. Y con el tiempo, con mi guía espiritual que tenía en ese momento, me dijo que la persona de la cual yo me había enamorado esa vez, había sido nuestra madre. ¿Por qué? Porque el haberme enamorado de ella
me llevó a esto, a orar mi rosario, o sea, me llevó a soñar con el rosario. Yo pensaba y yo tenía que rezar el rosario. Y como nadie sabía quién era esta muchacha, nadie la conocía en mi parroquia, solamente que yo la vi. Y les juro que cuando la vi, no andaba marihuano ni borracho, en serio. Yo pasé en juicio. Entonces, si hubiera sido un alucín mío, pues tal vez no me lleva a esto. Y fue ahí donde nuestra Madre Santísima trazó, por eso yo soy testigo de que el rosario tiene poder. Y tiene un poder de la conversión a que nos lleva hacia nuestra Madre Santísima. Pero así quitando las palabras de Monseñor Eduardo, ¿no? Nos lleva a Él, a la plenitud con Él, a nuestro Señor, a estar a los pies con Él. Pero nos lleva a nuestra Madre de la mano, nos lleva a amar a la iglesia, nos lleva a entender la revelación de su Hijo. Por eso para mí fue fácil. ¿En qué aspecto? Porque yo solamente usé el rosario, nada más. Yo no, y hice mi juramento, y tal vez yo no fui a otras instituciones, solamente fue a base de doblar rodillas y orar el Santo Rosario. Entonces, hermanos, este es ahorita un poco de poderles compartir este testimonio. Tal vez todavía puede haber más detalles, ¿no? Porque he tenido muchas experiencias igual, pero es un poco resumido, ¿no? De cómo de estar de un lado, nuestra Madre Santísima, por medio de la oración también de mi mamá y la consagración, si hay mamás, la importancia de consagrar a un hijo a nuestra Madre y la importancia de orar el Santo Rosario. Pues ahora sí que resumiendo todo esto, pues gracias, ahora sí les pude compartir un poquito de cómo pues nuestra Madre Santísima fue por mí y cómo es que yo llegué a Jesucristo y a la fecha pues sigo en la iglesia sirviendo. Muy bien, pues no sé si... No, muchas gracias por tu testimonio, es muy bonito. Quisiéramos tener inclusive más tiempo, pero bueno, los tiempos son limitados aquí, pero realmente exacto. Estaba viendo las caras, todos estaban así como bien metidos, más cuando decía, me ponía bien marihuano, no más, eso sí, pero ahí vemos la conversión, ¿no? Y como tú has dicho, o sea, pues cómo te fue llevando, ¿no? Y cómo son cosas como increíbles cuando no conoces a Dios, o sea, no sabes ni siquiera que Él te está llevando hacia allá, ¿no? Y la Virgen te está ayudando para poder encaminarte, pero es difícil y hasta que ya estamos ahí, entendemos eso, ¿no? Antes no lo podríamos entender. Y si hubieras seguido en el mismo camino, de seguro, pues sí, quién sabe dónde hubieras terminado. Pero gracias a Dios que estás en este camino y pues es una lucha constante. Pues muchas gracias. De hecho, la primera pregunta, y le pido a Luisa y a Yasmín que se vayan preparando para hacerlo en vivo. Hay una pregunta que esta sí te la voy a leer. ¿Tú qué le recomiendas a un joven que quiere dejar aquello que le hace daño y no puede? Pues recomendar, bueno, si el joven no cree, es que ahí es de la parte, ¿no? Es que es de decir, yo siempre lo hago, digo, oye hermano, ¿tú crees en Dios? Si no, yo le digo, háblale a la Virgen. Dice San Bernardo de Claraval que todas las gracias vienen por mano de sus manos, ¿no? Y cuando me toca a mí esa parte, sí le digo, pues ora el rosario, o sea, muchas veces me han dicho, es que no sé qué va a pasar, digo, yo tampoco sé qué va a pasar, pero tú ora el rosario, digo, funcionó en mí. O sea, ahora sí que uno tiene que pasar lo que funcionó en ti. Yo no podría decirle, pues vete acá, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, el rosario a mí me cambió. Y de veras, ora el rosario, así como dice, orar sin desanimarse, dice la palabra, ¿no? No importa, yo le decía, yo oraba, aún estando crudo, agarraba el rosario. Entonces, lo mismo, decir, ora el rosario, porque dice San Alfonso de Ligorio, que ante Dios los ruegos de los santos son ruegos de amigos, pero los de la Virgen Santísima son ruegos de una madre. Y esa es la gran diferencia, que nuestra madre es nuestra mamá también. Entonces, sus ruegos de ella son diferentes a los nuestros y al de todos los santos unidos, como dice San Luis de Montfort. Entonces, siempre va a pasar algo diferente. Eso es lo que yo le recomendaría. Ora el rosario, hermano o hermanita. Sería eso. Gracias, Tomás. Y oye, ¿y alguna vez tú tuviste miedo? ¿Tú tuviste miedo en este camino de conversión? Así, no sé,
no sé No, compararlo, ¿no? O sea, en tu no, adolescencia, que alguna no vez me así dio como- miedo. Lo que a mí no me gustaba era servir en la iglesia vestido como mormón. Eso es lo que yo no quería. O sea, yo decía, no, es que no me quiero peinar muy bien, o no quiero vestir así. O sea, pues yo todavía traía acá un poco la influencia, ¿no? De joven, de ese momento de la música. Entonces, pero de ahí en fuera, no, nunca me entró miedo, porque algo, como te decía, me gustaba ser contestatario y eso como que te forja, ¿no? A final de cuentas, te gusta enfrentarte a las personas, ya me gustaba hacer eso. Entonces yo no sentí ese miedo, ¿eh? Ok. Muy bien, muchas gracias, Omar. Sí. Bueno, Yasmín, adelante, ¿estás lista? Podríamos abrir el micrófono si no puede ella. ¿Estás ahí, Yasmín, con tu pregunta? Luisa, ¿estás ahí o tú puedes preguntar mientras Yasmín encuentra cómo activar su micrófono? Adelante, Luisa. Ya lo apagó otra vez. Bueno, hola Omar. Ay, no sé si me Hola, escuchan. Sí. sí. Hola, hola. Mi pregunta para ti es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están en la misma situación que tú estuviste en algún momento de tu vida? Un consejo es decirles, sálganse de ahí. Es que sí es complicado, porque es que cuando tú estás adentro, a veces alguien se acerca y tú no quieres escuchar a la gente. O sea, a mí me decían, ya, pórtate bien, tú ni quieres. Entonces ahí es donde entra la parte de la evangelización. Tienes que decirles las consecuencias. El consejo es, te vas a morir, te va a ir mal. Y apártate de ahí, te va a ir mal. Pero más cuando tú ya tienes, ahora sí que no, que la experiencia lo puedes hablar. Porque a veces, a mí me tocó trabajar con el padre Roberto Canto, que trabajaba con chavos banda, y cuando era más fácil para mí hablar con ellos, que a veces había otros hermanitos que iban, y que ellos no se las creían, y cuando los cuestionaban, se ponían nerviosos, porque muchas de esas personas, como pues yo andaba en ese ambiente, cuando yo les compartía, conmigo siempre se abrían más, no porque fuera mejor que ellos, pero tal vez es la parte de la experiencia. O sea, si es llegar a ese consejo de decir, mira, carnal, te va a pasar de esta forma, porque yo estuve así, y ya que les vas contando, pues empiezan a familiarizar y aparte vas hablando de parte del Señor, pues como que todo se acomoda. Entonces yo creo que sí un consejo siempre va a ser de llegar y decir, primero, Dios te ama, porque esa era nuestra carta de presentación. Yo lo viví después, ¿no? Cuando a mí me lo decían, pues yo les decía, tan locos. Pero cuando yo lo fui a hacer, ya fue diferente. Entonces, sí, consejo es de decir, Dios te ama, pero salte de ahí, te va a ir mal. Bueno, algo así. Gracias, Omar. Muy bien, adelante, Yas. Hola Omar, gracias Hola. por tu testimonio. Bueno, tú comentabas algo aparte de la música, ¿no? Que eso era algo Ajá. que te guió a estar en ese camino. Y al respecto, ¿crees que el medio en el que se rodea un joven crea que sea natural que reprima la expresión de su fe? Sí, sí puede llegar, ¿eh? La, eh, Estamos muy influenciados de muchas cosas y cuando tú estás influenciado y tú no estás preparado, es fácil que te coma el mundo. Ahora pasa eso. eh, Nuestra fe se puede tambalear cuando no está realmente bien cimentada, sobre todo primero en la gracia y luego en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el ambiente en los jóvenes, ahorita tú lo ves, o sea, está muy fuerte. Yo lo puedo comparar en estos tiempos con el de ahora. Pues hoy los medios de comunicación nos traen más cosas que hablan en contra de nuestra fe. Y a veces también ves personas que aparentemente son católicas y te hablan de algo raro que va en contra incluso de lo que nosotros creemos y ellos se dicen ser católicos. O sea, como decir,
que si alguien que sea católica y te diga que el aborto no es tan malo, entonces como que no hay coherencia, ¿no? O sea, hay cosas que a veces no encajan. Y si tu fe no está bien, realmente fundamentada, bien cimentada, sí te puede comer y te aleja. Yo les comparto, en ese tiempo yo conocí 5 sacerdotes, que esos 5 se fueron del sacerdocio. O sea que yo sigo orando por ellos, ellos toda la vida van a ser sacerdotes. Y esos 5 se fueron, yo no entendí qué pasó. O sea, porque yo los veía tan fuertes, y después, ¿qué pasó? O sea, las causas las conozco, no lo voy a decir, pero es triste verlo. Entonces dices, si en ellos pasa, cuanto más ellos que están consagrados, nosotros que vivimos en esto, también lo estamos haciendo. Entonces, sí influye, pero sobre todo tenemos que estar bien cimentados en nuestra fe y en la oración, en la gracia. O sea, si esas cosas no van juntas, sí, tarde o temprano podemos igual alejarnos. Bien, gracias Omar. Y sí, hay que rezar mucho por los sacerdotes. O sea, Exacto. tantas tentaciones que tienen ellos, o sea, no las podemos imaginar, ¿no? Y más como están más cerca de Dios, cada vez que estamos más cerca de Dios, más ataca el demonio. Entonces hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes para que pues, puedan tener mucha santidad, ¿no? Y no nos regañen como el padre Cheche. Bueno, muy bien. Y hay bueno, yo tenía una también particular, todavía tenemos como 3 minutitos. Sí. ¿Y tú sigues escuchando a los Caifanes, sigues yendo hacia los sonideros o ahí ha cambiado algo así? Y aparte, la fe, o sea, hacerte consciente de esta nueva fe y enamorarte de la Santísima Virgen, o sea, ¿cómo nos puedes describir ese enamoramiento, esa sensación que sentiste? Pues primero lo de los Caifanes, a ver. Sí lo sigo escuchando. Dice San Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Algo que te enseña a estar en la oración es saber elegir las cosas, buenas, malas. Es como decir, no, entonces ya no voy a ir al cine tampoco, no. Hay un equilibrio, ¿no? Y creo que, sabes, escuchar, como yo me gusta el rock, siempre el rock ha sido muy atacado y satanizado, porque siempre es lo que más se ha abierto, ¿no? Pero cuando yo también, yo que escuchaba la música sonidera, o sea, yo escuchaba unas cumbias que hablan de cosas no muy gratas y son cumbias, oyes baladas y hablan, yo escuchaba una de Vicente Fernández que habla del adulterio y todo el mundo decía, qué canción tan bella, ¿no? Armando Manzanero igual, o sea, canciones que hablan de adulterio y todo, y nada más porque es un ritmo diferente, a veces uno no lo pone atención. Hoy podríamos hablar de lo que es el reggaetón y eso que ya está todo tan descarado. Pero en mi caso, sí yo te lo puedo compartir, sí, sigo escuchando. Tal vez ya no hago lo que yo hacía, ya no escucho los grupos que me invitaban a la violencia o que me invitaban a hacer cosas. O sea, yo me quedo nada más con la parte artística. Ya sus ideologías eso yo no lo sigo. Ya yo sí sigo bailando, me gusta bailar mucho, pero ya no voy a los sonideros tampoco, ¿no? Porque aparte, pues ya cambió el ambiente, ya no es igual. Todo cambia, o sea, realmente sí es otra forma ahorita. Pero sí, yo creo que no es como para decir, ya nada, ya mejor me salgo, no. O sea, hay que tener un equilibrio, pero hay que nosotros estar bien conscientes qué es lo que nos conviene, qué nos lleva a la fe, qué no nos lleva. Si esto me pone a pensar cosas deseosas, entonces, ¿por qué fregado lo estoy escuchando, no? O sea, no, hay que saber por dónde nos encaminamos. Y con nuestra Madre Santísima, pues yo siempre les voy a recomendar que pues hay que consagrarse a ella. San Luis de Montfort lo dice, ¿no? Que ella es el camino perfecto, retomando lo que dicen muchos padres de la iglesia, para llegar a Cristo. Pero por eso yo les recomiendo que hagan esa consagración de San Luis de Montfort, porque yo la hice, pero en conciencia, no en emoción, en conciencia. Leer el Tratado de la Verdadera Devoción y las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, pero leerlo en conciencia también y en amor, enamorarse de nuestra madre. Hay que enamorarnos de ella. Entender la parte de nuestra madre como eso. Ella ya tu madre, no encasillarla solamente como la intercesora y de ahí no sacarla.
porque ella es nuestra madre antes de todo, es nuestra mamá. Y cuando nosotros aprendamos a ver a nuestra madre de esa forma, como una madre, entonces es más fácil ese enamoramiento hacia ella, porque es tu mamá. Y no espantarnos en venerarla, en decirle cosas bonitas, no pasa nada. Pero así como lo dicen muchos santos, ¿no? Nosotros jamás podremos enamorarnos de nuestra madre como Jesucristo. O sea, no podemos, es imposible. Pero no pasa nada, o sea, es nuestra mamá. O sea, hay que amarla y verla de esa manera. Es nuestra madre. Y sí les recomiendo que al consagrarse a ella, lo hagan en esa conciencia. Porque dice San Luis de Montfort que ella es el molde de santos. Ahí fue donde el santo de los santos se moldeó en su vientre. Y la consagración es eso, entrar en María, con María, por María y para María, consagrarse y dejar que en ese vientre santo el Espíritu Santo nos moldee, porque en ella el Espíritu Santo habita en plenitud. Entonces, pues yo les recomiendo eso de buscar a nuestra madre y si puedan consagrarse a ella bajo esta devoción de San Luis de Montfort y de leer el tratado, leer las glorias de María, y podrán entender también por qué Santa María de Guadalupe es diferente a todas las devociones. La verdad somos dichosos. Ahora sí que de tener a nuestra Madre de Guadalupe aquí. Y a veces, mire, yo rápido le comparto. Yo luego donde voy a misa hay mucho intelectual. Y ellos se fijan más en lo hispano y así acá. Y cuando uno les habla de la Virgen de Guadalupe, como que se quedan, o sea, como que de tanto conocimiento que tienen, como que no quieren aceptar. Todavía hay, así es, en serio. Pero cuando se dan cuenta, o sea, de que aquí en Santa María de Guadalupe, nosotros somos tan bendecidos que no hay más, o sea, no hay más. O sea, la tenemos aquí en el Tepeyac, está aquí con nosotros, somos dichosos. Entonces, cuando ustedes la aprendamos a ver a Santa María de Guadalupe, hombre, el panorama se abre tan bonito que de veras podemos decir no hizo cosa alguna en ninguna otra nación, como dice el Salmo. Pues eso sería, hermano. Bien, Omar, muchas gracias. Un aplauso, Omar, por favor, aplauso virtual. Realmente nos ha alegrado, nos has enriquecido tanto con esto. Y bueno, vamos a consagrarnos, realmente es importante y necesario, yo diría, para cada católico. Muy bien.